Hay muchos casos. Esto impone. Yo creo, miren, yo no sé, no. Es muy interesante ver la encuesta de los motivos de los divorcios, que son lamentablemente muy numerosos. ¿No pueden tener familia? Muchas veces sí, son por infidelidad de un lado o del otro, o de los dos. Pero muchas veces son por, bueno. Genio. Genios. Sí, los dos son genios. Le dicen la lámpara por el genio que cargan adentro, ¿no? Sí, ¿cómo se llama eso? Incompatibilidad de caracteres. Por ejemplo, cuando no pueden tener familia, que no pueden tener familia. Esa es otra cosa. La halajá dice que después de 10 años, si la señora, por la señora, no pueden tener hijos, será. Pero eso, yo no sé si es un por ciento o medio por ciento o 0,0% de los casos por los cuales hay divorcios. En general es, lamentablemente, por infidelidad, violencia, economía. El señor es cómodo. ¿Sí? Se olvidó que firmaron una ketubá en la jupá. ¿Sí? Y ya, entonces, cuando en la casa no hay de comer, empiezan los problemas. ¿Sí? O sea, a veces es otras cosas, a veces es, sí, el señor, trae su sueldito, pero la señora se volvió directora general de una empresa, entonces, yo traigo, tú que hay 1.000 shekels, yo traigo 30.000 shekels y tú traes 5.000 shekels, ¿qué? ¿Que me casé con un pordiosero? No se piensen. Hay muchas cosas así. Se suben los humos, como se dice. ¿Sí? Entonces, todos esos casos, o por economía, o por violencia, o por infidelidad, pero también incompatibilidad. Lamentablemente, el tema de los divorcios es muy problemático, muy triste. Especialmente en nuestra época, que la cultura también, muchas veces, la sociedad empuja al divorcio. O sea, antes divorciarse era vergonzoso. Era una vergüenza de divorciarse. Hoy en día, ¿cómo se dice? La moda. Hoy hay utensilios desechables, descartables. Entonces hay matrimonios descartables también. No, obviamente. Es así. Nos casamos, funcionó, no funcionó. Next. Next. ¿Qué sigue? Pero suena muy fácil, pero es terrible. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay niños de por medio, sufren. Papá por un lado, mamá por el otro, ¿sí? Visitas, no visitas, sí le dejan, no le dejan, los ven, no los ven. ¿Qué? Pero también, ¿sí? en las clases que yo estoy escuchando ahora los miércoles, te dijeron, hay una cosa que es clara. El divorcio no es rentable. ¿Saben lo que es rentable? Económicamente hablando. ¿Por qué? Porque antes alquilaban una sola casa para los dos. Ahora con empezamos a... Uno alquila por un lado, el otro alquila por el otro. Entonces eso ya hace los gastos dobles. ¿Sí? Y todo se duplica. Más gastos de comida, más gastos de viáticos, más gastos de esto, más gastos... ¿Sí? Ya no hablo de muchas veces los dolores de cabeza de los, ¿cómo se llama? De los abogados y eso que también, ¿sí? Un rab dice una vez, a veces hay personas que no quieren dar el divorcio o aceptar el divorcio para una cierta suma de dinero, pero esa suma de dinero se la gastaron en los abogados. Que lo dije, entonces, ¿qué ganaste?
¿Sí? Se te fue por un lado, bueno, lo recibes por... ¿Entienden? El chiste es no darlo. ¿Eh? El chiste es no darlo. No da que... ¿Najo? Muchas veces es orgullo, quiero. No le voy a dar el... No. Ella me hizo la vida imposible, no se lo doy. O ella... No. Hasta que no me dé el último centavo, no le acepto el get. Y eso vuelve la vida terrible. Y como siempre, los que más sufren en esto también son los padres, pero los hijos, ¿sí? ¿Con quién van? ¿Con la mamá? ¿Con el papá? ¿Quién tiene razón? ¿Quién no tiene razón? Y muchas veces, muchas veces, siempre una parte se quiere agarrar a los hijos para ir en contra del otro. Como herramienta. ¿Ah? Como herramienta. ¿Sí? Claro. Sí, ahora vas a ver. Tú hiciste eso, entonces ahora vas a perder a tus hijos. Piensa mucho antes de casarse. Por eso les digo, si esto es una motivación para casarse o no. ¿Eh? Una motivación para casarse o no. ¿Azú? Hay un show de Rav Shlomo Buzo que dice que prohibido no hacer shidduch en el momento apropiado y ficar como, está todo bien, no necesito procurar. Entonces tienes que pensar con quién casar. ¿Más o menos? La primera mitzvah de la Torah, ¿no? Casarse, tener hijos. ¿Sabes? No se arreglan. Hay divorcio. Terjagab, según la Torah, el divorcio es mitzvah. Cuando hay que divorciar, ¿sí? Es mitzvah. Entonces, por eso hay algunas personas que quieren cumplir esa mitzvah. Doble. Cumplen doble. Y dicen, me voy a casar por una semana para cumplir la mitzvah de divorciarme después de una semana de casarme. Muy bonito eso. Piensa que no pueda casar este mitzvah en su vida. Se asegura que ¿Qué? se lo va a cumplir. Buena pregunta. Hay muchas mitzvot, no me recuerdo las fuentes, leí en Alajá Bedurá. Hay muchas mitzvot de la Torah que Hashem garante que solo de estudiar es como si tuviese cumplido. Eso es Keilu. Cuando uno estudia las alajot de los korbanot, es Keilu que está haciendo korban. Cuando uno estudia las alajot de divorcio, es Keilu. Cuando uno estudia la mitzvah de matrimonio, Keilu que... ¿Sabes? Pero es Keilu, no es de verdad. O sea, es una cierta forma. Pero hay un problema en torno al episodio, porque Arizal dice que nosotros tenemos las 600... Yo de Arizal no. Si tú conoces a Arizal, yo no conozco. No, porque mira que da mucho sobre eso. Pero dice que tenemos todas las 613 mitzvot para que nos teníamos en la neshama, todos los sentidos necesarios. Najón. Está escrito en los libros sagrados cómo una persona tiene que tratar de cumplir todas las mitzvot. Najón. Por ejemplo, hay una mitzvah de regresar lo robado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que robar para regresar lo robado. Si no, que regrese. ¿Najón? ¿Najón? O hay una mitzvah de Peter Hamor. ¿Sí? De que si uno tiene un primogénito de un burrito primogénito, te lo tiene que redimir. ¿Conocen esa mitzvah? ¿Ya fue? Entonces, ¿alguno de ustedes tiene un burrito en la casa? Hay algunos que tienen varios burros en la casa, pero de otro tipo. No son comerciales. No son de 4 patas, son de 2. Sí. Dijo, ¿tienes dos? Como una vez uno vio, que no escuché, uno vio a un árabe encima de un burro, un burro encima de un burro. No. Dijo, ¿tienes un burro? Y dijo, no. Se descansa de su padre. טוב, עד כאן הלכות divorcio. Y aquí en adelante הלכות שבת.
¿Sabes? Les quiero avisar. Escucha, no te vayas. Que hoy a las 12 tenemos un matrimonio aquí en Majón Meir de un alumno nuestro que se va a casar en el -1, ¿sí? Entonces están todos invitados. Una jupá, caja pashut, ¿sí? Para participar. Están todos invitados. ¿Sabes? Pero no hay shiur o también. No. No, vamos a hacer el matrimonio. Sí, es algo corto, ¿sí? Es una boda de... Sí. ¿Qué? Todo. ¿Se va a casar aquí o va a ser algo? Sí, en el -1. Sí, pero algo pashut, o sea, no va a haber fiesta, no, solamente la jupá, la ceremonia. Para que no tengan sed, les compramos un poco de galletitas y Coca-Cola, pero no. ¿Pero no estamos cortados? Sí, solamente nosotros. Lo conocen, cuando lo vean lo van a conocer, es el señor Enrique, el primo de Gabriel, ¿sabes quién es? Ah, sí. No. Bueno, estamos en el Hot Shabbat, Siman Resh Ayin Tet, Shulchan Aruch. Estuvimos viendo toda la halajá de Basis le dabar azul al mutar, cuando tengo la base de algo permitido y prohibido. Y el Ramá dice que todo esto es problemático con un yehudí, pero un no yehudí. Dice el Ramá, Noagim le talteló al yedei, se acostumbró a mover la vela por medio de un no yehudí. Seif Dalet, en el Ramá al final. Noagim le talteló al yedei no yehudí. Vemas de Isura Mirá le no yehudí. Y no hay aquí la prohibición de que le estás diciendo a un goy que haga algo prohibido. O ilva minakach, porque por cuanto que así es la costumbre, que cuando básicamente las velas se apagaron, entonces quitan de ahí el candelabro. Ve que ilu itna ala mitchila, es como si hubiera hecho la condición. ¿Se acuerdan que el Ramá dijo que el Shulchan Aruch dijo que si una persona hizo una condición de Erev Shabbat, de que lo pueda letaltel cuando se apague, lo puede letaltel después de que se apague. Así dijo el Shulchan Aruch. El Ramá dijo que no es bueno apoyarse en esa condición, y así es la costumbre, pero si es por medio de un no yehudí, está bien. O sea, si el no yehudí quita el candelabro con su platón de ahí de la mesa, debe ceder. ¿Y por qué? Porque como así es la costumbre, entonces es que lo que se hizo el Tnai desde Erev Shabbat, y por eso, de esa forma, sí se puede permitir. Entonces, cuando ya se apagó. Entonces aquí que es lo que juntamos las dos cosas que alivianan la halajá, porque por un lado hice el Tnai, la condición de quitarlo de ahí cuando se apague, y a pesar de que dijimos que según el Ramá mejor no apoyarse en esa opinión, pero si lo hace un no yehudí, entonces ya es más fácil de poder permitirlo. Y especialmente que las velas se apagan en un cierto momento, entonces como el muktzeh no se mantiene durante todo Shabbat, entonces es más liviano
en el caso de que lo hacemos por medio de un no Yehudi. ¿Qué? Todo. Seifei. Dice Shulchan Aruch, Ner sheidliku beshabbat lechaya ulechole ve'alda achaya venitrapa achole מותר לטלטלו אם קבע, ובדין למדליק בשבת בשוגג וקבע שמותר לטלטלו. טוב. Nosotros vimos que toda esta halajá del mukse, ¿sí? Del plato del candelabro, el candelabro, es porque nosotros nos basamos en la regla de oro de nuestros jajamim, que por cuanto que cuando entró Shabbat era mukse, se mantiene mukse durante todo Shabbat. ¿No? Dijimos que esa es la halajá. Migo de Itkatzael ben Hashmashot, por cuanto que se hizo mukse en Ben Hashmashot, en la entrada de Shabbat, después de la Shekiah. Entonces, esa dimensión, esa situación de mukse se mantiene durante todo Shabbat, a pesar de que la vela después se va a apagar, no me llané, pero cuando entró estaba prendido. Entonces todo lo que viene debajo del fuego es mukse, y por eso se va a mantener mukse durante todo Shabbat. Todo. Esa es la halajá que vimos hasta ahora. Ahora viene Shulchan Aruch y nos dice otra cosa. Yo tuve que prender una vela en Shabbat. No desde Erev Shabbat, en Shabbat. ¿Cuándo se puede prender una vela en Shabbat? ¿En qué caso? ¿Ah? Jolé shesh bo sakana, un enfermo que está en peligro. ¿Ceder? O para una parturienta. ¿Qué? Dice Shulchan Aruch. Ner shidliko beshabbat lechaya. Chaya es una mujer que acaba de dar a luz. Ulejole, o para un enfermo que está en peligro. Veyalda Chaya. Y Baruch Hashem, ya salió el bebé, ya fue el parto. Venitrapa Achole, o se curó el enfermo. Leil Shabbat, a la noche de Shabbat, estaba muy mal, besé. Vino el doctor, lo atendió y a la mañana Baruch Hashem ya salió de peligro. Pero cuando entró Shabbat, hubo necesidad de prender la luz, de prender el fuego para el enfermo. Pero ahora ya no es necesario. Ya no lo necesito. Mientras tanto la vela se apagó. ¿Se apagó? En el caso que estuvimos viendo hasta ahora, las velas entraron encendidas en Shabbat. Y por eso cuando se apagaron, no me sirve de que ahora se apagó el fuego, porque como entró mukse en Erev Shabbat, se quedó mukse para todo Shabbat. Dice el Shulchan Aruch, aquí pasó algo diferente. Aquí cuando se prendió el fuego, en Shabbat. En Shabbat. Oh. Pues aquí viene algo que parece un poquito ilógico. En el Hot Mukse, ¿qué va a ser más problemático? ¿Que se prendió el fuego en Erev Shabbat y así entró en Shabbat? ¿O que el fuego se prendió en Shabbat y se apagó en Shabbat? ¿Qué va a ser más problemático? Otra vez, ¿qué va a ser más problemático en teoría? Que entró encendido en Shabbat y se apagó durante Shabbat, o que lo prendí en Shabbat y se apagó en Shabbat. ¿Ah? Antes de Shabbat que é o problema. En teoría, lo que se prende en Shabbat, como lo que prende en Shabbat es más jamur. Pero en el Hot Mukse es al revés. En el Hot Mukse, lo que entró en Ben Hashmashot Mukse, se mantiene Mukse. Pero lo que se hizo Mukse en Shabbat, mientras está el Mukse, es Mukse.
Pero cuando ya no hay el mukse, ¿qué pasó? Ya no hay mukse. O sea, el mukse dura mientras hay mukse. Pero cuando no hay mukse, zau. Esa es la halajá de este seif. Eso se llama en la halajá en mukse lejati Shabbat. No hay mukse para parte de Shabbat. Para que algo sea mukse, tiene que ser mukse para todo Shabbat. ¿Y cuándo va a ser mukse para todo Shabbat? Solo cuando entró mukse en Shabbat. Por cuanto que entró en Shabbat, o sea, el comienzo del Shabbat tiene en su potencial las 24 horas de Shabbat. Entonces, por eso, cuando entró mukse en Shabbat, va a mantenerse mukse durante todo Shabbat. Pero si yo prendí el fuego de la vela cuando ya había entrado Shabbat, entonces ya no entró en Shabbat mukse. Se hizo mukse por la situación del enfermo, etcétera, en Shabbat mismo. Entonces ahí dicen Jajamim, si se hizo en Shabbat mismo, el mukse ahí va a depender del mukse. Y cuando el mukse se acabó, ya no es más mukse. ¿Por qué? Porque aquí ya no tengo el Shabbat completo. Cuando se prendió la vela y estaba prendida en el Mashot, eso jala a todo el Shabbat. Pero cuando yo prendí la vela, o sea, yo, quien haya prendido, sí, la vela durante Shabbat, entonces ya no tengo el Shabbat completo. Porque ya hubo varias horas de Shabbat, aunque sea algunos minutos, donde ese mukse no fue mukse, porque no estaba prendido. Entonces dijeron Jajamim, algo que es mukse durante un cierto tiempo en Shabbat, pero que no jala a todo el Shabbat, entonces el mukse va a depender del momento de que el mukse es relevante, o sea, cuando el fuego está encendido. Cuando dejó de estar encendido y se apagó, ya todo lo que hay debajo no es mukse. Esa es la halajá. Asbonire, dice el Shulchan Aruch, Ner shidliku beShabbat. Una vela que prendieron en Shabbat, lejaya o lejolea, la parturienta o el enfermo, vialdá, jaya, y Baruch Hashem hubo parto, benitrapa, jole, o que se curó el enfermo, mutar letaltelo imkabá. Se puede letaltel ese candelabro, ese platón, cuando se apagó. Mutar, cosa que en el caso anterior, ¿verdad? Que asur, cuando eso entró en Shabbat encendido. O, por ejemplo, una persona prendió fuego en Shabbat por error, se equivocó. Yo qué sé, se levantó a la mañana, donde además estaba medio confundido, medio mareado. ¿Qué? Y prendió una vela. Y después la señora se despertó y le dice que más no, quería que el ambiente esté un poco más romántico, por eso prendí una vela. Entonces le dice la esposa, pero hoy es Shabbat. Nah, estás bromeando, hoy es domingo, ¿no? Es domingo. Hay una profesión que se llama astronáutica. Hay gente que es medio astronauta. Sí, solo un poco Hay algunas personas así. Solo un poco Neil Armstrong. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, lo mismo. Él prendió por error y se apagó. Luego de 2 horas se apagó la vela. Mutarle taltel. ¿Por qué? Porque otra vez, esto no empezó en Ben Hashmashot. Toda la halajá de que el mukse se mantiene mukse todo Shabbat es Ben Hashmashot. Si no fue en Ben Hashmashot, no. Mutar le taltel cuando se apagó. ¿Qué? Y eso es lo que dice la Mishnah Berurah. De en mukse le chati Shabbat. O sea, no hay mukse parcial. Para parte del Shabbat. De Davka y mitkatze Ben Hashmashot. Que solamente si se hizo mukse en Ben Hashmashot, en la entrada de Shabbat, bitchilat knisat Shabbat, cuando entra el Shabbat, Udi Amrina, es que decimos
de Itkatzae lekul de Shabbat, Ablachar Shabbat, Lechar Shekabá. Ahí decimos que ese mukse es bien poderoso y se mantiene durante todo Shabbat, aunque se haya apagado la vela. Y por eso el plato, el candelabro, todo, la base está mukse. Avalobase, pero no en este ejemplo. Shudlak me'erev Shabbat lechaya, que lo prendimos en la noche de Shabbat para la parturienta o para el enfermo. Cuando entró Shabbat, eso no estaba prendido, entonces no era mukse. Ese plato lo podía letaltel. Entonces, lo itkatzae le kule Shabbat, la jarja nitrapajo le. Entonces, no se hizo mukse para todo Shabbat después de que el enfermo se curó. Ela al zman shu dolek bilbad. El mukse solamente es exclusivo cuando hay aquí mukse mientras la vela está prendida. Mientras la vela está prendida, toda la base es mukse. Se apagó, zeu, se acabó el mukse. וכל שכן אם מודלק בשבת גופה לצורך חיה Pero cuando la vela está prendida es mukse. Sí. Ese es el peor mukse. Así lo que está prendido en Shabbat. ¿Verdad? Ese es el mukse más fuerte, porque ¿por qué no puedes ahora mover ese platón? Porque cuando lo quieres mover vas a mover la llama. Entonces te permite prender fuego, pero no te permite No. Cuando lo prendiste porque tienes permiso de prender para el enfermo. Sí. Pero no, ya lo prendiste. Entonces ahora ¿qué tienes que hacer? Ya, está ahí en su lugar, déjalo ahí. ¿Sí? Okay. Pero cuando se apagó, mutar. ¿Qué? כל שכן אם מדלה בשבת גופה לצורך חיה וחולת, אלא אתה עולה כלל בין השמשות. כן. עכשיו, זה מעניין. שנייה. Si la persona no pensó bien, prendió la vela que está no cerca de Jodesh, no sé qué montarle, ¿Cómo? por ejemplo, yo tengo los Jodé acá. Sí. No estoy muy bien pensando, prendo la vela, no está cerca de ella, está, no sé, Lejos. Sí. ¿Y montarle tatel o no? Si lo necesitas, sí. פיקוח נפש. עכשיו, האמת, aquí la Mishnah dice que, porque el Shulchan Aruch habla de que se prendió la vela en Shabbat, de manera permitida. La Mishnah dice afilo que se prendió para un enfermo sheyesh bo sakana cuando entró Shabbat, en la entrada de Shabbat o toda Shabbat. Es que como está prendido para un jolé sheyesh bo sakana, entonces aquí no hay el problema de mukse. Eso es para todo el Shabbat. Aber b'chol ofen, vemos aquí de que tenemos la regla de en mukse lechatzi Shabbat. O sea, no hay mukse para parte del Shabbat. Y por eso, esa es la fuerza del mukse de Ben Hashmashot. Ben Hashmashot que tiene en su potencial a todo el Shabbat incluido. Y por eso, en un caso normal que no es enfermo, ese tipo de cosas, entonces ahí, Bemet, todo el Shabbat está incluido en el comienzo del Shabbat y por eso, a filo que se apagó la vela, todo se mantiene mukse. Pero en el caso de que tengo permiso de prender fuego, enfermo, parturiente, etc., entonces ahí el tema del mukse solamente es relevante mientras está encendida la vela. Y como que en el ejemplo que tú diste, que no necesito ahora moverla
otra habitación donde está el enfermo o algo así, hay que prenderlo donde está el enfermo, pero si no, entonces se mueve para el lado donde está el enfermo. Pero si no es así, solamente cuando está prendido es asur por mukse, pero cuando se apagó, ya no hay mukse. Ese es el concepto en mukse lechatzi Shabbat. El mukse de Shabbat tiene que ser mukse para todo Shabbat, no para parte del Shabbat. Pero ¿qué tiene que ver que sea para todo Shabbat o para mitad de Shabbat? Eso es lo que tiene que ver. Que la halajá de mukse es mukse, que básicamente por definición va a ser un mukse durante todo Shabbat. Cuando un mukse se vuelve mukse para todo Shabbat, cuando lo prendí, cuando estaba encendido en Ben Hashmashot. Ben Hashmashot que es lo que tiene en su potencial todo el Shabbat. Pero si ya prendí en Shabbat, entonces ya hubo parte del Shabbat que eso no fue mukse. Entonces si hubo parte de Shabbat que no fue mukse, entonces ya no es mukse en todo Shabbat. Y por lo tanto, cuando desaparezca el motivo del mukse, ya no va a ser mukse. Tov, las últimas dos halajot, nosotros casi no tenemos ese tipo de situaciones. Hoy en día casi nadie usa nerot de jerez, de barro, de ese tipo de cosas que se ensucian mucho. Realmente son de algún tipo de metal. Tov. Entonces, ¿qué? Pregunta. ¿Una vela y un candelabro de por sí no son mukse en Shabbat? Sí, pues, Entonces cuando tú me dices que no entraron mukse, ahí es donde no entiendo. Porque si son ya mukse de por sí. ¿Qué es mukse de por sí? O sea, una vela y un candelabro. Así no los prendí y no los viste. En el cajón están, yo no los puedo abrir en Shabbat porque sí, para cogerlos, ¿verdad? Mejor. ¿Es serio? Pero entonces sería que Najón. esta La- la es como la el vela- caso de eso. Entonces, Najón, la vela en sí mismo, lo que pasa es que hoy en día, por eso, antes que era El aceite, la mecha y... Bediú, el plato no es mukse en sí mismo. El aceite tampoco. ¿Qué es lo que es mukse? La Solamente mecha. Bediú, el fuego con la mecha, Najón, la mecha. Pero igual tengo que alistarla. Vamos a ese caso, igual la tengo que alistar. Igual para cogerla es mukse. Y alistarla para prenderla al enfermo. Entonces, aún así sigue Que es de siendo... Najón, pero Yajolot que es diferente porque el problema del fuego es que cuando está prendido el fuego, cuando entró Shabbat y está prendido, entonces es un problema de apagar ese fuego, ¿me entiendes? Sí. No es solamente el hecho de que la vela sea mukse. Najón, yo entiendo tu pregunta. La vela en sí es mukse, pero esa es una pregunta que hay en la halajá. ¿Qué es lo que provoca que algo se vuelva basis? De la vara azul, base. ¿Qué tipo de mukse? ¿Ah? Oh, de Mashal. Yo tengo un plato en Erev Shabbat. Y encima del plato hay un martillo. Y así entró en Shabbat. Más bueno aquí que lo pusimos con la intención de que esté ahí. Entonces ahora la pregunta es si ese plato se vuelve basis le davar azul. ¿Y a fe? Ya, pero el martillo es mukse o no es mukse? Es mukse. Pero es mukse que se puede mover. Si necesito el lugar, o sea, si necesito el plato, o si necesito el martillo para abrir nueces. ¿Sabes? O sea, entonces, ese tipo de mukse no es problemático para basis. El problema de un basis es cuando lo que tiene encima, o sea, lo que es mukse es un mukse que no se puede mover de ninguna forma. Perdón, ¿Sí? perdón, sí.
por ejemplo una piedra, o por ejemplo el fuego de la llama que no se puede apagar. Entonces, esos son los tipos de cosas que provocan que la base no se pueda suceder. Y la vela no está tanto dentro de esa categoría, porque una vela es un cliché, sí, la vela es para hacer acción. para prender, es como un lápiz. Sí. ¿Entiendes? Pero eso es mientras no está encendida. Entonces, mientras no está encendida, su situación de mukse es menos fuerte que cuando ya prendí la vela, porque ahí tiene el fuego encendido. Entonces eso es lo que provoca el problema del basis. ¿Entendiste? Tú, ya vamos a estudiar una alajá más. Esta alajá la van a estudiar, la van a escuchar los casados con 2 orejas y los solteros con una sola. ¿Divorciados? ¿Ah? Ay, contigo, Perdeu as duas. Ese va a ser el de Esteban. Depende si es orejudo o no. No, sí. Orejas de jumento, como a mis orejas. Sí. Dientes de jumento, como a mis orejas. Tov. Siman Reish Pei. Tashmish Amita Beshabbat. Intimidad en Shabbat. Ubo Bet Seifim. Y en él hay 2 alajot. Aleph. Tov. El Shulchan Aruch se escribió para todo el mundo. Tashmish Amita Mitanuge Shabbatu. La intimidad es de los regocijos de Shabbat. Lefichach. Y por eso, Onat Talmidei Chachamim Abri'im, la Oná, el tiempo de cumplir esta mitzvah de los Talmidei Chachamim, los sabios de la Torah, Abri'im, que están sanos, Milel Shabbat, Leilel Shabbat. O sea, hay una mitzvah especial de los Talmidei Chachamim. Hay quienes dicen afilu no Talmidei Chachamim, de que cumplan esta mitzvah, que es mitzvah que vamos a, la próxima semana vamos a explicar esto un poco más ampliamente, que hay una mitzvah de mantener la intimidad con la esposa, además de la mitzvah de tener hijos. O sea, afilu que una pareja, una pareja ya tuvieron hijos, ya cumplieron la mitzvah. Entonces hay mitzvah de oraita, de prurbu. Hay una mitzvah de la Torah de tener hijos. ¿Cuánto? Beit Hillel, un hombrecito y una mujercita. Esa es la mitzvah. Después de eso, ya no hay mitzvah de oraita. Pero sí hay mitzvah de jajamim, de seguir multiplicándose. ¿Sí? Esa mitzvah se llama, en base al pasuk, Baboker zara et zareja, pasuk en Kohelet, creo. A la mañana siembra tus semillas. Vela ere baltanaj yadeja, y en la noche no dejes de seguir intentando. O sea, ya cumpliste la mitzvah, ya tienes hijos en tu juventud, pero hay que seguir, hay que tratar de aumentar la familia. Y por eso en la historia de Am Israel, hasta nuestros días, vemos que las familias son numerosas. ¿Qué? Baruch Hashem. Y después de todas las cosas que sufrimos en nuestra historia, de todas las persecuciones y los pogroms, y etcétera, etcétera, entonces va a dar de que es muy importante aumentar la demografía del pueblo de Israel. ¿Qué? Compensar. Ya fue. Ya.
Pero esa mitzvah es una mitzvah que tiene que ver con la multiplicación. Tener hijos. O de la Torah o de Jajamim. Pero en la Torah está escrito que un hombre tiene obligaciones con su esposa. Mantenerla. Dice la Torah, Sherak suta beonata lo igra. Hay un pasuk que habla de las obligaciones hacia la mujer. Entonces hay una discusión en la Gemara, qué significa cada concepto. Entonces hay quienes dicen Sherak significa mazón, alimento, ksuta, vestimenta, de onata. Onata significa la ona, el tiempo de la intimidad. O sea, el hombre tiene obligación de brindar a su esposa la intimidad, además de la mitzvah de tener hijos. O sea, ¿qué significa esto? Que afilu que ya tuvieron hijos, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, ahora que cada uno se vaya a vivir a otra habitación, ya cumplió una mitzvah, ¿no? Ya tienen hijos, varón y mujer, Sadar, tuvieron un poco más, 2 más, 3 más, 4 más, 5 más, ya está, ya dijeron, vamos a cerrar la fábrica. No vamos a cerrar la fábrica, pero Sadar, ¿qué? Entonces, Zeo, ¿qué pasa ahora con la relación entre la pareja? Dice la Torah, ¿qué sigue? Hay mitzvah. Mitzvah. Esa se llama mitzvat ona. Mitzvat ona. Yafe. Ya, ¿cómo se cumple esa mitzvah? A nivel de tiempos, de cuántas veces, no, eso, la Gemara lo abre, el Shulchan Aruch lo trae, pero, dice la Gemara, los Talmidei Jajamim tienen que cumplir esta mitzvah, Dafka, el mejor día de la semana. El día del regocijo. Entonces, así como tiene que haber un buen regocijo a nivel de la comida, ¿ves? Entonces también a nivel de la relación de la pareja. ¿Qué? Ya fue. Por eso, esa es la una de los Talmidei Jajamim. ¿Ma? Se convierte en algo espiritual, no material. Es también y también. Sí, la relación se hace con 2 cuerpos, pero se hace en un día de Kedushá, como es Shabbat. ¿Qué? Ya fue. Sí, aquí el Shulchan Aruch agrega la palabra Talmidei Jajamim ha-bri'im, que son sanos. ¿Por qué? ¿Qué es sano? ¿Por qué sanos? ¿Ah? ¿Qué es sano? Fuerte. ¿Tienes salud? Pues todos. Winter. ¿Qué? Que no necesita Viagra. ¿Qué pasó? Efraim, Atkan. Se puede hacer. Hay que decirle a Rafa que le dije. ¿Quién? Según la halajá, esta mitzvah tiene que ver mucho con la fuerza de la persona. ¿Sí? Cuando uno estudia la halajá en el Shulchan Aruch, ahí se ve que esta halajá va cambiando de acuerdo al tipo de profesión y de trabajo que tiene la persona. Si tiene una profesión tranquila, ¿sí? Trabaja todos los días con una computadora, sentado ahí tomando cafecito, entonces no tiene que hacer mucho esfuerzo físico. Entonces su mitzvah de oná es más amplia. Pero si el señor es cargador de, yo qué sé, ¿cómo se llama? De mudanzas, ¿sí? Que está... ¿Sí? Entonces el señor tiene que hacer mucho esfuerzo, ¿sí? O si el señor trabaja, no sé, tiene que viajar, es mercader y viaja con, no sé, barcos, no sé, o lo que sea, como era en aquella época, con burros, no sé, entonces su oná, su tiempo de mitzvah es diferente. Entonces, esa mitzvah va cambiando de acuerdo al tipo de trabajo, profesión, esfuerzo, y Jajamim más o menos pusieron los detalles de esa mitzvah para cada tipo de persona. Entonces, eso es lo que tenemos aquí con un Talmid Jajam. Un minuto.
Ya saben. Top. Señores, Atkan este tema. ¿Cómo tienes certeza de que alguien tiene din de Talmid Jajam? ¿Ah? ¿Cómo tienes la certeza de que alguien tiene din de Talmid Jajam? ¿Quién es Talmid Jajam? No puedo preguntar. Sé una opinión, pero no. Próximo shiur. Sé una opinión, pero no. ¿Quién es Talmid Jajam?